El mundo que nos rodea es un mundo de rencores, de odios, de competencia. Es un mundo de discriminación. Pero aquí está el reino de Dios en nosotros, que llegó a nosotros, que está en nosotros. Todavía no se ha terminado de instalar, pero tiene que ver con esta misión, con una visión y con nuestro llamado. Y cuando uno se sintoniza con esta realidad, uno empieza a ver su vida cristiana ser renovada. Uno empieza a ser vivificado y uno empieza a ser útil en su comunidad, en vez de simplemente un consumidor de cultos y de reuniones. Vamos a lo segundo. Si lo primero es comprender mejor cómo se activa la convocatoria divina en nuestras vidas, lo segundo es comprender cómo funciona realmente nuestro desarrollo. Y aquí yo creo que hay 3 claves fundamentales para permanecer creciendo en Cristo. Lo primero es, toma nota, profundidad de conocimiento. En otras palabras, profundidad de revelación. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su Espíritu, para que lo conozcan mejor. Mis hermanos amados, el Espíritu Santo nos dejó una herramienta y fue el Espíritu Santo el que la dejó. ¿Sabes cómo se llama? La Biblia. La Biblia fue dada a nosotros no para que aprendamos historia del pueblo hebreo o un código moral, sino para que podamos conocer mejor la identidad de Dios. A ese Yahvé del que hace un ratito cantábamos. En algunas versiones de la traducción bíblica le llamamos Jehová, pero ahora medio se está poniendo de moda llamarle Yahvé o Yahweh. ¿Sabes por qué? Porque la palabra original se conoce como el tetragrama y no tenía vocales. Es una Y, una H, una B corta y una H. Trata de pronunciar eso. No hay manera. ¿Por qué no se puede pronunciar? Por 2 razones. Número 1, porque los hebreos tenían temor reverencial de decirlo. Luego en la historia, para poder decir la palabra, se le agregó la E y la O de Jehová y la A al final, o el AE, que mayormente se usa en inglés, pero eso es para que la podamos decir. Y hoy la podemos decir, pero hemos quizás perdido de vista de que su sentido original era que el nombre de Dios era el sentido de la respiración. Cuando uno dice Y, H, B, H en hebreo antiguo, los pronuncia que hacen a la onomatopeya de la respiración. Lo cual es muy interesante, porque ¿qué es lo que primero debe hacer un bebé cuando nace? O decir el nombre de Jehová. ¿Y cuándo ya dejamos de vivir? Cuando ya no podemos decir el nombre del Señor. Necesitamos a Dios. No podemos respirar sin Él. Y por eso es necesario hacer un compromiso de conocerle en su palabra. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia es un libro de principios enmarcados en la historia del pueblo de Israel, pero para que le podamos conocer a Dios. ¿Quieres vivir una vida cristiana que hace sentido, que sea fructífera, que sea abundante? Tienes que comprometerte con el estudio de la palabra de Dios. Incluso, no me estoy refiriendo solamente a leer la Biblia, sino a dejarnos leer por ella. Dejar que ella nos cambie, nos transforma, nos corrija. Yo creo que quien tiene hambre de la presencia de Dios tiene hambre de su revelación. Hay una mentira dando vueltas en el ámbito cristiano, que es que uno puede buscar la presencia de Dios sin hambre por el estudio bíblico, y la verdad es que eso no existe. No existe. Porque tenemos que amar al Señor con todo lo que somos, y eso incluye el alma o el espíritu, pero también incluye la mente. El conocimiento es fundamental. Lo segundo es la profundidad espiritual, que tiene que ver con nuestras experiencias. Y yo creo que sobre todo tiene que ver con la intimidad que conseguimos en la oración. Escuché que se mencionó que hoy se predicó acerca de la oración. La oración es la turbina, la usina de energía para el cristiano. Debe ser nuestro motor. Pero otra vez, la religión nos ha robado su sentido.
La hemos convertido a la oración en un monólogo que repetimos usualmente delante de otras personas para impresionar con nuestro conocimiento bíblico a otros, o incluso para intentar impresionarlo a Dios con frases hechas, terminología extraña. Yo no quiero ofender a nadie, pero su pastor sabe, viajo mucho, visito iglesias de todo tipo, tengo un privilegio, las iglesias más carismáticas me invitan porque a veces cuando predico hablo muy rápido, entonces creen que prediqué en lenguas, no entendieron nada, pero les pareció espiritual. Y las iglesias más conservadoras me invitan por escribir libros y ser doctor en teología. Luego cuando me conocen se decepcionan, pero al menos me invitan por eso también. Así que visito iglesias de todo tipo, de todos los tamaños y en todos los países. Y a veces noto que en algunas de ellas, más que en otras, tenemos demasiadas mañas a la hora de la oración. Hace un tiempo estaba de gira por Colombia y había estado predicando en distintas iglesias. Mi esposa había coordinado con la iglesia en la que yo iba a predicar por la